Vaya conmigo a Filipenses capítulo 4, verso 19. Cuando usted llegue ahí, diga amén. Si no ha llegado, diga todavía. Y como le dije, si no trajo su Biblia, júntese con su hermano cristiano o búsquelo ahí en su celular. No hay nada malo. Yo uso mi Biblia en mi celular. El pastor Otoniel tiene que andar con su Biblia física. Mi yerno, el pastor Abraham, tiene que andar con su Biblia física. Pero usted con que tengamos la palabra en nuestra mano es suficiente. Dice Filipenses capítulo 4, el verso 19. Mi Dios pues suplirá, léelo ahí en voz alta por favor, todo lo que os falte, ¿conforme a qué? Conforme a sus riquezas en gloria. Vivimos en un mundo donde nosotros tenemos, ¿verdad?, diferentes condiciones y diferentes maneras en las que hemos sido enseñados, en las que hemos llegado al Señor, en las que hemos crecido. Algunos de nosotros nos enseñaron, por alguna razón, a pensar que no vamos a creer algo excepto que nosotros no lo veamos, ¿verdad? Todos conocen esa famosa frase que se le adjudica a Tomás, donde dijo: tengo que ver para creerlo. Y aunque no lo podamos entender, muchas veces y en muchas situaciones en nuestra vida, esa es nuestra actitud, donde nosotros tenemos que ver para creer. Por ejemplo, hoy algunos dicen este es el comienzo de la paz, otros dicen este es el comienzo de la guerra, y la mayoría está diciendo voy a ver qué es lo que pasa para ver qué es lo que voy a creer, ¿verdad? Pero nos pasa en todas las cosas de nuestra vida. Nos hacen un ofrecimiento de algo, tú dices yo voy a ver por dónde va esto, si ciertamente esta persona va a cumplir su palabra o no la va a cumplir. En el día de hoy yo quiero hablarte acerca de la provisión sobrenatural de Dios para nuestra vida. Mira al que está a tu lado y dile: hay provisión sobrenatural de Dios para tu vida. Díselo ahí, díselo con convicción. Y la provisión de Dios, algo que yo quiero que usted entienda en el día de hoy, no es un acto de un día. Muchas veces cometemos el error de pensar que la provisión de Dios es: necesitaba pagar la luz, no tenía el dinero, Dios hizo un milagro y ahí llegó la provisión de Dios. O necesito resolver un problema para un hermano, necesito tanta cantidad de dinero. Cuando el pastor Otoniel y yo comenzamos a pastorear en el año 1994, en confianza puede hacer porque se han pasado ya unos cuantos añitos. Cuando comenzamos, recuerdo que cuando recibimos nuestro primer bill de luz de nuestro primer edificio, eran $2,000. Y nosotros teníamos $1,500 en la cuenta de banco, nos faltaban $500 para pagar ese bill de luz. Así que ese servicio nosotros oramos y dijimos: Señor, necesitamos un milagro para que podamos completar esto y poder pagar este bill de luz mañana. Terminó el servicio, no tuvimos el dinero suficiente, y cuando el pastor Otoniel y yo estábamos cerrando la iglesia para salir, vimos un carro que dio la vuelta frente a la iglesia. Nuestro lobby era todo así en cristales. Fue un señor que se paró y nos tocó la puerta y nos entregó un sobre en la mano. Y cuando abrimos aquel sobre, tenía un rollito así de billetes chiquitito, pero bien, bien finitito. Esta persona pasó un trabajo increíble en poner esos billetitos así, bien, bien finititos. Y cuando lo abrimos era un billete de 100, 2 billetes de 100, 3 billetes de 100, 4 billetes de 100, 5 billetes, $500, que era exactamente lo que a nosotros nos faltaba para pagar el bill de luz. Y en muchas personas, ante un milagro como ese, dice: la provisión de Dios llegó, ¿verdad? No es menos cierto que llegó un milagro financiero, pero la provisión de Dios no son solo esas intervenciones específicas en nuestra vida. Ante un momento de necesidad podemos creer por un milagro de Dios, pero en realidad el flujo sobrenatural de la provisión de Dios en nuestra vida debe estar activado todos los días, a toda hora, en todo minuto, en todo segundo. Y eso es de lo que yo quiero hablarte en el día de hoy. Hoy específicamente quiero hablarte acerca de 5
pensamientos. Diga 5 pensamientos. 5 pensamientos equivocados que nosotros podemos albergar en nuestro corazón, que podemos albergar en nuestra mente, y que al darle espacio a esos 5 pensamientos equivocados, pensamientos, pastor, así como ese que a veces pensamos que si no lo veo, no lo creo, o como ese pensamiento que podemos albergar creyendo que porque llegó un milagro financiero, esa es la provisión de Dios, ¿verdad? 5 pensamientos que podemos albergar en nuestro corazón, en nuestra mente, y que nos cierran la puerta para vivir en la verdadera sobreabundancia, en la verdadera provisión que Dios tiene para cada uno de nosotros. El primero de esos pensamientos lo podemos desprender de ese verso que acabamos de leer, Filipenses capítulo 4, verso 19. Un verso que usted debe aprender de memoria, que dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. ¿Cuál es el pensamiento erróneo número 1 que debes aprender en el día de hoy? El primer pensamiento erróneo es pensar: Dios podría ayudarme si yo me mereciera su ayuda. Ahora, Dios puede ayudarme, ¿es un pensamiento erróneo? No, Dios puede ayudarte. El pensamiento erróneo es pensar solamente si yo me mereciera su ayuda. Y esto que te voy a compartir en estos próximos 3 minutos, sé que va a romper con el paradigma de muchos de ustedes. Porque cuando tú lees Filipenses capítulo 4, verso 19, mi Dios pues suplirá. Ese verso suplirá, diga suplirá, es un verbo futuro indicativo, no vine ni a dar clase de política ni a dar clase de español tampoco, que significa llenará hasta rebosar. Pero cuando dice mi Dios pues suplirá, ese verbo está hablando de una realidad completa y absoluta. Muchos de nosotros, cuando nosotros repetimos ese verso, oramos con ese verso, mi Dios pues suplirá, lo vemos como una posibilidad. Y en realidad eso no es una posibilidad, es una realidad absoluta que Dios puede suplir todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. ¿A dónde voy con esto? Muchas veces nosotros pensamos que mi Dios pues suplirá es algo que va a suceder como una reacción de Dios ante mi necesidad, cuando en realidad mi Dios pues suplirá es una realidad absoluta de quién es Dios, porque Él es quien suple todas nuestras necesidades, porque Él es el Dios que es dueño de todas las cosas, porque el que Dios supla su provisión es un atributo inherente de quién es Dios, de lo que Él hace en nuestra vida. Entonces no podemos ver a Dios como el Dios que suple ante una necesidad. Nosotros tenemos que ver a Dios como el proveedor de mi vida todos los días de mi vida, y que todo lo que yo tengo vino de Él, porque Él es el proveedor, Él es el dador, y nadie es como Dios en cuanto a eso. Entonces tiene que haber un cambio, diga cambio, en la manera en cómo yo veo a Dios. No es el Dios que interviene ante mi necesidad y por causa de mi necesidad se mueve ahí en su trono y suple. No, es el Dios que es el proveedor de toda buena dádiva, de todo don perfecto en esta tierra. Y como Él es el Dios proveedor y yo soy su hijo, Dios pues suplirá todo lo que me falte conforme a sus riquezas en gloria. Ahí es donde tiene que haber el cambio en mi vida, donde no lo veo como una posibilidad, lo veo como una verdad total y absoluta que es realidad para mí y que lo entiendo de esa manera.
Entonces, cuando vamos delante de Dios, no es a rogar y a pedir que Dios haga, es creyendo que Él es quien hace, que Él es quien da, que Él es quien provee, que toda puerta abierta sobre nuestra vida es porque Dios la abrió, que toda puerta que se cierra delante de nosotros es porque Dios la cerró, porque tiene una mejor puerta por donde tú vas a entrar para que se cumpla el propósito de Dios sobre tu vida. Primer pensamiento erróneo: Dios podría ayudarme. ¿Por qué pensamiento debemos sustituirlo? Dios no reacciona a mis crisis. Él ya decretó su provisión desde la eternidad sobre mi vida y Dios es mi proveedor en la mañana, Dios es mi proveedor en la tarde, Dios es mi proveedor en la noche, Dios fue mi proveedor ayer, es mi proveedor hoy, será mi proveedor mañana. Y la provisión de Dios es eterna y tiene que convertirse en una realidad absoluta para ti, no una posibilidad. Así que la próxima vez que tú leas Filipenses 4:19, la próxima vez que tú tengas una situación y alguien te diga, cree Filipenses 4:19, no lo creas como una posibilidad. En tu mente tiene que convertirse en una verdad absoluta de quién es Dios, porque Él es el proveedor. Segundo pensamiento erróneo que detiene la provisión sobrenatural de Dios en nuestra vida. ¿Estás aprendiendo algo en esta mañana? Si estás aprendiendo, di amén. Amén. Segundo pensamiento, vaya conmigo a Santiago capítulo 4, el verso 2. Santiago, vamos a leer dos versos aquí. Santiago capítulo 4, el verso 2 dice: no tenéis lo que deseáis porque no pedís, porque no pedís. Mateo capítulo 7, el verso 7 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Mateo capítulo 7. Cuando tú lees ese verbo pedir en Mateo capítulo 7, es el verbo que se escribe en griego, aiteite. Aiteite es la palabra correcta. Y significa pedir con confianza filial. Es decir, pedir con confianza de que tú eres un hijo de Dios. ¿Cuál es el pensamiento erróneo que nos detiene la provisión sobreabundante de Dios en nuestra vida? Oraré cuando no tenga más opciones. Mire, hay gente que lleva años sin orar, pero anoche cuando vieron que Estados Unidos le metió 3 bombas a Irán, cayeron de rodillas y desde hoy comenzaron a orar. Ayer no habían orado, la semana pasada no habían orado, el mes pasado no habían orado. Ustedes no, porque yo los veo desde aquí, yo sé que ustedes son santos todos los días. Pero tú sabes que hay unos cuantos incrédulos por ahí que no han ido a una iglesia desde cuando, y hoy fueron a una iglesia, porque están pensando que el fin del mundo está a la puerta y todas las cosas que escucharon toda su vida acerca de la guerra y los rumores de guerra hoy se le activaron en el cerebro. La realidad es que la oración nunca debe ser nuestra última alternativa. Y sé sincero, ¿cuántas crisis en tu vida tú has gestionado sin orar primero? ¿Cuántas situaciones en tu vida tú has cruzado sin que la oración sea tu primer recurso? Lamentablemente hay personas que viven la vida con la oración como un último recurso en su vida, cuando la oración debe ser nuestra primera estrategia. La Biblia dice, Pablo dijo, orad sin cesar. Y mucha gente no entiende, pastora, pero ¿cómo puedo orar sin cesar? Porque imagínate cómo trabajo, cómo atiendo a estos muchachos, cómo hago las cosas de la casa, cómo sirvo en la iglesia, si tengo que estar orando, cómo yo puedo servir en la iglesia. Oración es la manera en que nosotros nos comunicamos con Dios. Es el canal por medio del cual los hijos de Dios, en virtud del pacto que tenemos por medio de nuestro Señor Jesucristo, podemos acceder
a las cosas espirituales. Podemos acceder a sabiduría espiritual. Podemos acceder a los recursos espirituales. Y la oración tampoco es un evento de una, como la gente piensa en la provisión, como les explicaba en el punto anterior. Debe ser nuestro estilo de vida, nuestra manera de ser. Hay personas que piensan que la oración es a lo que yo recurro en el momento que, imagínate, lo único, ¿cuánta gente tú has escuchado que han dicho, pastor, y llegó el momento que lo único que yo pude hacer fue orar? Cuando debimos estar orando todo el tiempo. Usted ve, la oración, yo la comparo con la dieta. Porque hay personas que no es hasta que van donde el médico y el médico le dice, usted debe comer con menos sal, usted debe hacer ejercicio 3 veces a la semana, que comienzan a hacer esas cosas. Yo recuerdo cuando era pequeña y todos los amigos de mi papá comenzaron, ¿verdad?, a cumplir esa edad, que iban al médico que le dan la pastillita de la presión para poder ayudarles a controlarla, y a todos les decían lo mismo. Y recuerdo una vez que uno de ellos dijo, ya me tocó a mí, ahora me mandaron a mí comer sin sal. ¿Por qué tienes que esperar a que la vena de aquí se te esté brotando? ¿Por qué tienes que esperar a que te dé diabetes? ¿Por qué tienes que esperar a tener hipertensión para hacer las cosas correctas que deberías hacer por tu cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, todos los días de tu vida? No necesitamos un diagnóstico médico para comer saludablemente, para ejercitarnos, para hacer lo correcto para con nuestro cuerpo. Debería ser algo que hacemos todos los días. Y no necesitamos tener un problema, una enfermedad, una situación en familia, una situación económica para orar al Señor. La oración no es nuestro último recurso, la oración es nuestra primera estrategia espiritual que debe darte la conciencia de que Dios está presente en tu vida todos los días de tu vida. Y la oración la vemos presente en todos los grandes hombres y mujeres de la palabra del Señor. Si usted va a Génesis, si usted va a los evangelios, si usted va a través de toda la palabra del Señor, usted ve como los grandes profetas, los grandes patriarcas, los grandes discípulos oraban al Señor. Y cuando oraban al Señor, no era como muchas veces son las oraciones nuestras. La oración de mucha gente es como la listita para Santa Claus. Quiero esto, tal cosa. Cuando nuestra oración debe ser ese método de comunicación con mi Dios, que es mi Padre, que es mi Rey, que es el Señor, dueño y Señor de mi vida. Y esa comunicación debe estar abierta siempre. Y usted ve que las oraciones de los patriarcas, las oraciones de los profetas, las oraciones de los discípulos nunca es pidiendo como una listita de cosas. En realidad es confesando las promesas que ya Dios había decretado sobre cada uno de ellos. Así que la oración se tiene que convertir en ese mecanismo que como hijos de Dios, que como hijos de un pacto, activamos en nuestra vida todos los días. La oración no es un botón de pánico. La oración es un diálogo diario que tenemos con nuestro Dios. Y si tú elevas tu vida de oración a esa conversación constante con tu Dios, a esa comunicación ininterrumpida, créeme cuando te digo que tú vas a poder entrar a un nivel sobrenatural de provisión de parte de Dios. Ahí es cuando tú comienzas a vivir en tiempo donde tú dices, no sé ni de dónde salió esta bendición, pero Dios abrió esta puerta. Ahí es donde tú puedes ver lo que sucedía, como por ejemplo con David, que un día David dijo para sí mismo, tengo sed, y de la nada apareció uno de sus guerreros con un vaso de agua. Y yo puedo ver en mi espíritu que hay personas en esta iglesia que tú vas a crecer en tu nivel de oración a un nivel que tú no habrás pedido al Padre algo cuando ya Dios lo habrá hecho por ti. Tú no le habrás pedido al Señor, Señor,
mejor que yo reciba esta llamada cuando el teléfono ya va a estar sonando. Tú ni siquiera vas a haber orado por ese nuevo trabajo cuando te van a estar llamando a la oficina del jefe, y no va a ser para darte el pink slip de que hasta luego, bye bye, este es tu último día, sino va a ser para darte esa oportunidad por la cual tú has estado orando, por la cual tú has estado creyendo. Yo no sé si habrá personas aquí que tú estás listo para entrar en tiempo donde tú puedas pararte y decir: ni siquiera me imaginaba que Dios había o podía hacer esto, y Dios lo ha hecho porque Él es fiel y porque cada una de sus promesas se van a cumplir sobre tu vida. Tercer pensamiento erróneo que podemos tener en nuestro corazón, que nos separa de esa vida sobreabundante, de esa provisión divina en nuestra vida. Vaya a Filipenses capítulo 4, el verso 12, donde dice: sé vivir humildemente, esto lo dijo Pablo, y sé tener abundancia. Diga abundancia. Y Pablo dijo algo bien importante. Pablo dijo: estoy enseñado para estar saciado como para tener hambre. ¿Qué nos está diciendo Pablo aquí? Pablo nos está mostrando, y si usted ha leído la Biblia y conoce la historia de Pablo, Pablo para mí es uno de los personajes más interesantes de toda la Biblia. Porque Pablo era un judío rajatabla, que vivía matando cristianos, lanzando fuego desde cada altar. Y un día camino a Damasco, Dios se apareció y lo tumbó de un caballo. Lo dejó ciego, lo encerró, lo enseñó, le habló y lo torció en su carácter hasta convertirlo en el mejor predicador de la palabra que ha habido en la faz de la tierra, al punto que todavía hoy usted y yo leemos las cartas de Pablo, y que es cuando Dios nos habla cuando leemos las cartas de Pablo. Y Pablo dijo algo poderoso. Pablo sabía lo que era tener mucho y lo que era tener poco. Sabía lo que era estar libre y lo que era estar en la cárcel. Sabría lo que era estar saciado y lo que era tener hambre. Y Pablo dijo: en todo estoy saciado. Porque Pablo había crecido a un nivel espiritual en donde tenía un estado de felicidad, un estado de satisfacción sin importar las circunstancias. Y esto es profundo, hermano. Filipenses capítulo 4, el verso 12, dice que cuando Pablo dijo sé vivir, esa palabra vivir significa sé tener autosuficiencia en Dios. Así que cuando Pablo está diciendo sé vivir en abundancia, en escasez, con hambre y saciado, Pablo no está hablando de un estado de conformismo. ¿Cuál es el tercer pensamiento que nos detiene de vivir en la sobreabundancia de Dios? Cuando pensamos seré feliz cuando tenga X cosa. Yo seré feliz cuando me case. Seré feliz cuando tenga el hijo. Seré feliz cuando tenga el trabajo. Seré feliz cuando tenga la casa. Ay, pastora, es que cuando yo tenga este carro, de verdad que yo voy a ser pastora. Cuando mi hijo se convierta, de verdad que yo voy a ser feliz. Pastora, cuando yo alcance tal cosa, seré feliz. Y Pablo nos enseñó que la felicidad nunca debe depender ni de ningún estado emocional. Pastora, pero si la felicidad es una emoción, la felicidad es una decisión. El amor es una decisión. Lo que pasa es que cuando tuviste ese hombre o esa mujer bella delante de ti, te dieron cositas en el estómago, pensaste que era una emoción, pero no es una emoción. Porque tiene que llegar un momento en que tú puedas amar a esa persona sin sentir las cosquillitas en el estómago. ¿Cierto? Los que llevan mucho tiempo casados saben de lo que estoy hablando. Entonces, no es una emoción, es una decisión. Y el pensamiento erróneo que nos separa de esa vida sobreabundante que Dios tiene para nosotros es pensar que yo voy a ser feliz cuando. Y usted no tiene que ser feliz cuando, si tú
estás agradecido de Dios, tú puedes ser feliz todos los días de tu vida. En estos días aprendí una canción, no la voy a cantar y les voy a explicar por qué. Yo sé que ustedes ven a su pastora, la pastora Yaneymar, que canta precioso, y muchos de ustedes habrán pensado, es bella como la madre, pues el talento musical vino de su mamá. No se equivoque, hermano. Hay una razón por la cual yo no canto, y es porque yo canto horrible. Si nuestro ministerio hubiese dependido de que yo cantara, no hubiera Dallas, no hubiera Orlando, no hubiera Guayama, no hubiera Ponce, ninguna de nuestras iglesias existiría. Tenemos que ser reales. Y no me causa tristeza porque nunca he dicho seré feliz cuando cante, no me interesa cantar y mi felicidad no depende de eso. Pero escúchame bien, hay una canción preciosa que los judíos cantan en la Pascua. Esa canción se llama Dayenu, búsquela, es preciosa. ¿Y qué es lo que dice esa canción? Es una canción, ustedes saben que los judíos viven de sus tradiciones y en todas las fiestas de Pascua se canta esta canción. Y esa canción lo que dice es, si solamente nos hubieses librado de la esclavitud de Egipto, hubiese sido suficiente. Eso es lo que significa Dayenu. Y luego dice, si solamente nos hubieses abierto el mar rojo para caminar en seco, hubiese sido suficiente. Si solamente nos hubieses entregado el Torá, hubiera sido suficiente. Y ese Dayenu hubiera sido suficiente en esta canción que practican los judíos todos los años durante sus fiestas de la Pascua. Es una manera de reconocer las bendiciones, es una manera de reconocer los milagros que Dios hizo sobre la vida del pueblo de Israel, en un acto de total humildad diciendo, Señor, si solo hubieses hecho esto, hubiera sido suficiente para mí. Tú vas a ser feliz, verdaderamente feliz, el día que puedas reconocer todas las cosas que ya Dios ha hecho por ti y las puedas reconocer con suficiente humildad en tu corazón para decir, Señor, si solamente hubieses llegado, si lo único que hubieses hecho hubiera sido que mi tía, mi abuelita, mi mamá me llevara a la iglesia y yo pudiera encontrarme contigo, con eso hubiese sido suficiente. No importa lo que tú hayas vivido en tu vida, todos tenemos que tener la suficiente humildad para mirar hacia atrás y nosotros poder decir, Señor, con salvarme hubiera sido suficiente. Con que pusiste a esta persona en mi vida hubiera sido suficiente. Con que abriste esta puerta sobre mí hubiese sido suficiente. Con que me traíste a este lugar, aunque no había posibilidades de que yo llegara ahí, con eso era suficiente. Habrá gente suficientemente humilde en esta iglesia para poder levantar sus manos, para poder decir, Señor, lo que has hecho en mi vida ha sido suficiente. Lo que has hecho, el salvarme ha sido suficiente. El prosperarme ha sido suficiente. El traerme hasta aquí ha sido suficiente. Y eso no es espíritu de conformismo. Es reconocer lo que Dios ya hizo por ti. Que lo has escuchado muchas veces, pero por alguna razón extraña que no podemos entender, todavía tú piensas que cuando te mudes o tengas el negocio, tengas el trabajo, puedas hacer el viaje, vas a ser feliz. Y tiene que llegar el momento en que puedas ser feliz hoy, aquí, ahora. Y cuando llegue eso que tú estás esperando, más agradecida estoy de mi Dios. Y no sufro todos los días por eso. ¿Por qué? Porque mi Dios pues suplirá. Es su naturaleza. Lo que estoy esperando va a llegar porque Dios es así. Es un cambio en nuestra mente. Y fue lo que Dios me mandó a hacer en el día de hoy. Hoy, mire, usted puede ir al restaurante, y el tiempo está avanzando, al restaurante más delicioso. A mí me gusta comer. Y usted puede ir al restaurante más exquisito y más delicioso del mundo y comerse algo. Y honestamente, eso lo hace más feliz que su plato favorito en su casa. Eso lo hace más feliz a usted
que comerse un platito que haya hecho su abuelita o su mamá. En estos días, mis hermanos y yo pasamos el día antes de las madres con mi mamá en su casa, y mi mamá cocinó para nosotros algo que nos hacía mucho de pequeños, que era no sé si ustedes son puertorriqueños, nosotros le llamamos carne mechada. Es como un pedacito de carne que mi mamá le hace un rotito por el medio y lo rellena de jamón, de queso y todo, y se pica como filetito. Y yo he ido a muchos restaurantes deliciosos a comer, de verdad. He estado en un montón de restaurantes de estrella Michelin, o sea, este paladar ha vivido bien, gracias Señor, porque tú eres bueno y porque tú suples todas nuestras necesidades conforme a es tu naturaleza, Señor. Pero para mí, estar en el restaurante de todas las estrellas Michelin no me hace más feliz que comerme un platito que cocinó mi mamá, con sinceridad. Y tenemos que llegar a ese lugar en nuestra vida donde podamos decir, Dayenu, Señor, lo que has hecho es suficiente. Ese corazón agradecido del lugar donde estás hoy, por la misericordia de Dios, de lo que has podido vivir por la gracia de Dios, de lo que Dios te ha permitido ver. Hoy, en un chat que tengo con mis amigos, una amiga mía sube unos juegos del baby shower de su segunda nieta. Y yo escribo ahí y digo, herencia de Jehová son los hijos. En Génesis, Dios nos mandó a hacer dos cosas. Dijo, fructificad y multiplicaos. Trabaja y multiplícate. Crece tu familia. Esa mentalidad que hay en la sociedad en el día de hoy, que la maternidad es un trabajo terrible. Ay, que los hijos cuestan, imagínate, un hijo te vale tanto, que el ser madre nos impide desarrollarnos profesionalmente. Es una mentalidad que va en contra de lo primero que Dios nos mandó a hacer, que fue trabajar y multiplicarnos. Y le escribí a mi amiga, has hecho bien con tu hijo, porque herencia de Jehová son los hijos, y Dios te está bendiciendo, multiplicando a tu familia. Mis hijas están por todas partes. Tengo una en Orlando, donde tengo 2 nietas. Tengo una aquí en Dallas, donde tengo un gordito. Trátenme bien a mi gordito en esta iglesia, por favor. Cuando usted lo vea, me le tira muchos besitos. Dígale, tu abuela te ama con todo su corazón. Tengo estas 2 niñas pequeñas que gracias a Dios todavía están en nuestra casa, pero ya Jenibel el año que viene se nos va para Oklahoma. Gillian, estamos esperando que ese día llegue pronto, que también se irá a estudiar fuera. Y donde quiera que están, cada vez que nosotros estamos juntos, siempre tomamos una foto de todos juntos. Y mi mayor bendición es saber que hace 31 años empezamos el pastor Otoniel y yo solitos. Y hoy ya somos 11. Y los que faltan, yo anhelo tener mi casa llena, con todas mis hijas, con todos sus esposos, con todos los nietos. Esa es la herencia de Jehová. Y yo vivo con el corazón diciendo, si solo hubiéramos sido el pastor Otoniel y yo, hubiera sido suficiente. Si solo hubiera sido la primera hija, hubiera sido suficiente. Si solo hubieran sido las primeras 2, hubiera sido suficiente. Si solo hubieran sido 3, hubiera sido suficiente. Si solo hubieran sido 4, hubiera sido suficiente. Que quería 5, yo quería 5. Llegamos a 4. ¿Y usted cree que yo puedo pasar mi vida llorando porque yo quería 5, que me faltó 1, que no pude? Si tengo 4 maravillosas, sanas, inteligentes, que aman a Dios y encima son preciosas también para colmo. Entonces el corazón agradecido te acerca a la provisión de Dios. Mirar lo que no tengo es decirle a Dios, lo que has hecho no es suficiente. Y tenemos que ser como Pablo. Mira, yo sé tener mucho y poco. Sé estar sin trabajo y desempleado. Sé estar saciado, sé tener hambre. Sé estar en paz y sé vivir un infierno. Y en todo puedo vivir feliz, porque no dependo del próximo milagro para ser feliz. Me anclo en lo que ya Dios ha hecho en mi vida.
Le podrás dar un aplauso fuerte al Señor por eso. Tengo 10 minutos para compartir y terminar este servicio, así que cuarto pensamiento, Proverbios capítulo 3, versos 9 y 10. Dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Diga: honra a Jehová. Honrar a Jehová. ¿Cuál es el cuarto pensamiento que nos aleja de la provisión sobreabundante de Dios? El que piensa: si yo doy lo poquito que yo tengo, ay, me voy a quedar sin nada. ¿Y cuántas veces nuestra mente batalla con lo poco que tengo? La promesa de Dios es que si tú honras a Jehová con tus bienes y cumples lo que Él ha establecido, que no lo estableció la iglesia Fuente Dallas, ni los pastores Font, ni la iglesia católica, no es un invento de la iglesia moderna, está en la Biblia. Y yo quiero que usted sepa que nosotros no escribimos la Biblia, ¿ok? A veces yo voy a países de Latinoamérica y viene la gente con su Biblia: pastora, fírmenme la Biblia. Y yo se la firmo y le digo: yo no la escribí, yo se la firmo, yo voy a firmar mis libros hoy, eso yo sí los escribí. Cuando le firmo la Biblia a alguien, yo le dejo saber: yo no la escribí, no soy responsable de nada de lo que esté ahí. Soy responsable de enseñar lo que dice ahí. Y muchas veces pensamos: si le doy a Dios lo poco que tengo, me quedo sin nada. Cuando en realidad tu ofrenda no es lo que tú pierdes. Tu ofrenda es la llave que desbloquea en el mundo espiritual la abundancia que ya es tuya y que Dios tiene para ti. Y yo lamento no tener el tiempo de poder explicar esto más profundamente, pero el acto de nosotros dar ese primer fruto, de honrar a Dios con nuestras primicias, como enseña la palabra del Señor, establece una conexión espiritual entre lo que nosotros entregamos a Dios y lo que nosotros permanece con nosotros, y la establece de manera tal que en ese acto consagramos lo que permanece con nosotros para que se multiplique, para que crezca. Usted no va a conseguir una persona que le diga: yo cuando comencé a diezmar todo me fue peor y perdí todo lo que tenía. No existe uno. Llevo 31 años predicando el evangelio y lo único que he escuchado es todo lo contrario. Pastora, el día que yo comencé a diezmar, el día que yo comencé a ofrendar, algo diferente pasó. Teniendo las mismas cosas, ahora todo me da. Ahora hay abundancia. Ahora puedo ayudar a otros. Mi vida es totalmente diferente. Ese es el testimonio consistente. A mí me da risa porque la gente está amanecida a las 11 de la noche y le sale el anuncio, el infomercial de la maquinita que alguien usó 5 minutos al día mientras veía televisión, y tiene abdominales y tiene músculos, y se lo creen y van y lo compran. Y en la iglesia tenemos testimonio tras testimonio de personas que le creyeron a Dios, que dijeron: voy a cumplir con su palabra, apartaré ese primer centavito de cada 10 centavitos que Dios me dé para honrar a Dios. Y se cumple la promesa de Proverbios, y se cumple la promesa de Malaquías, y se cumple las promesas de Dios sobre nuestra vida, y todavía no lo creen. Y le crees al infomercial, le crees a CNN, le crees a cualquier persona que te vende cualquier patraña, y no le creemos a Dios. Y no le creemos a Dios. Y tenemos que cambiar ese pensamiento de que si doy en lo poco me voy a quedar sin nada. Cuando pones tu poco en las manos de Dios, lo que te queda, Dios lo convierte en mucho, en abundancia, porque es la promesa de Dios para tu vida. Y el quinto pensamiento, Proverbios capítulo 16, verso 11. Dice: peso y balanza justa son de Jehová. Proverbios 13, 21 dice: el íntegro será recompensado. ¿Cuál es el quinto pensamiento? Y con esto voy a terminar y voy a orar. El quinto pensamiento que nos separa de vivir en la provisión sobreabundante de Dios es cuando pensamos: pastora, que de verdad para prosperar hay que ser astuto. Uno tiene que dar un golpe de suerte.
Ay, no, pastor, es que para uno prosperar aquí en los Estados Unidos, tú tienes que tener palas, tú tienes que tener conexiones, tú tienes que conocer a alguien. Cuando en realidad Dios bendice caminos de integridad. Escúchame bien. Tú no necesitas una pala. ¿Ustedes entienden lo que es una pala? Una conexión, alguien que te ayude, que te abra una puerta, que te consiga el trabajo, que te consiga la reunión. Tú no necesitas ser más listo que alguien para prosperar. Los que prosperan no son los más listos. Dice la Biblia que no es de los más listos ni de los más rápidos la carrera, sino de aquellos que hacemos lo correcto. Los que vivimos en integridad. Y escúchame bien, la integridad es el imán invisible de la bendición de Dios sobre tu vida. Porque todo lo que te he dicho, esos primeros 4 pensamientos, son pensamientos que tenemos que arreglar para que haya integridad, diga integridad, en nuestra vida. Cuando tú crees que Dios es tu proveedor, que Él suplirá, entonces tú cierras la puerta de la duda. Y los hijos de Dios que le creemos a Él, somos íntegros. No ponemos ninguna palabra del mundo, ni de la economía, ni de la noticia, ni de los expertos, ni del maestro, ni del profeta, por encima de la palabra de Dios. Hoy cierra la puerta de la duda. Cree que Dios es tu proveedor. Hoy recupera tu autoridad como hijo de Dios. Renueva esa relación. Mantente en conexión directa con Dios. Que la oración no sea tu último recurso, sino sea la manera en que vives todos los días. Y eso es integridad. Hoy aprende a vivir contento, feliz, alegre, celebrando. Hay personas aquí que Dios va a remover raíces de amargura en tu corazón, celebrando lo que Dios te ha dado. Quiebra en tu corazón esa tiranía de pensar que yo no puedo ser feliz hasta que tenga tal cosa. Eres feliz hoy con lo que Dios te ha dado. Cuarto, hoy entiende que dar, diezmar, ofrendar es redimir lo que permanece contigo, y descubre que hay una verdad redentora en el plan financiero de Dios para nuestra vida. Y por último, cree que cuando estás cimentado en las cosas correctas, Dios va a premiar tu integridad con su bendición. Todos hemos estado en momentos en donde tenemos que decidir si hago lo correcto o hago lo incorrecto. Escoge siempre lo correcto. Cuando nadie te vea, escoge lo correcto. Y cuando todos te estén mirando, escoge lo correcto. No permitas que ninguna presión de grupo, no permitas que ningún pensamiento inicuo te aparte de hacer lo correcto para Dios. Porque la Biblia dice que Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Ponte en pie en esta mañana. Gracias por estar con nosotros hoy. Realmente espero que el Señor haya tocado tu corazón con ese mensaje. Y si vives en el área de Dallas-Fort Worth, te invito a que puedas ser parte de nuestros servicios presenciales. Y si también este ministerio te ha tocado a ti de alguna manera, no olvides en poder ser parte de nosotros sembrando una semilla o adquiriendo más información en fuentedallas.com.